Vamos a continuar con la 10ª Mishnah del 4º capítulo de Pirkei Avot. Esta Mishnah la dice el famoso Taná, el gran sabio Rabbi Meir Baal HaNes. Creo que todos lo oímos en algún momento mencionar en los rezos, en Selijot, que pedimos el A de Meir, Anenu el A de Meir, respóndenos Dios de Rabbi Meir, y en las peticiones pedimos por su mérito. Entonces vamos a, por ser que quiero relatar varias cosas acerca de quién era Rabbi Meir, de su grandeza, las enseñanzas, y eso se va a extender. Entonces esta vez voy a hacerlo al revés. Voy a comenzar explicando la Mishnah para que la alcancemos a estudiar, y después de explicar brevemente la Mishnah vamos a pasar a la historia de este gran sabio de Rabbi Meir Baal HaNes. Ok, dice así la Mishnah. Rabbi Meir Omer, Heve mema'ed be'esek va'asok b'Torah. Dice, recomienda a la persona que tiene que aminorar en lo que es el trabajo, dice, y ojo, dice, no dice no trabajar, dice disminuye los negocios, va'asok b'Torah, y ocúpate en la Torah. Esto realmente hay diferentes interpretaciones. En cierto modo es continuación a la Mishnah anterior, la que estudiamos ayer. Ayer se mencionó que incluso en la pobreza hay que estudiar Torah, sacrificarse, y Dios después va a hacer que tenga las facilidades, como ayer lo mencionamos. Entonces, una opinión es que Rabbi Meir vino a agregar, también que no confundamos, no significa lo que ayer estudiamos, que uno con sacrificio y todo tiene que estudiar, que no tenga que trabajar, sino, porque eso es una obligación, así lo ve la Torah, de vivir de nuestro esfuerzo, como resultado de nuestro esfuerzo, y la persona tiene que trabajar. Solamente lo que viene aquí a resaltar Rabbi Meir, que dice que sea lo importante es que sea lo espiritual. Quiere decir, efectivamente uno tiene que trabajar, pero que no lo absorba todo el tiempo, que al contrario, buscar que trabajar lo necesario para lograr el sustento para poder vivir, y el resto a ocuparse en la Torah, que es en la vida espiritual o en la vida eterna. Ese es el punto clave, que como lo enfoca Rabbi Meir, que así hay que verlo. Uno siempre a qué le da más importancia. Le da más importancia a algo que le reditúa mucho más o mucho menos. Dice, yo siempre lo digo esto con un ejemplo. Si una persona tiene dos empresas, no recuerdo si alguna vez lo dije en una de estas Mishnayot, pero bueno, es un ejemplo muy, muy importante que hay que tomarlo muy en cuenta. Una persona que tiene dos empresas. Una empresa increíble, vamos a suponer ahorita que está produciendo cubrebocas N95 en particular, que de esa hay muchísima demanda y hay escasez porque de los demás ya se saturó el mercado. En particular M3 N95 tiene muchísima demanda, se lo pagan al doble de lo que cuesta, y todo lo que produce le reditúa y se multiplica. Tiene otra empresa que está destinada a la quiebra, de hecho está quebrada, pero la tiene que mantener porque no puede despedir a todos sus empleados, y a fuerzas tiene que mantener esa empresa. Si logra recibir un nuevo capital, así fresco, cash, le entró un dinero, ¿a cuál empresa lo va a invertir? A la que sabe que lo que produzca tiene demanda y lo puede vender, se multiplican las ganancias, o a la otra que nada más la tienen que mantener porque no la puede cerrar, pero todo lo que produce le causa pérdidas. Digo, está de más la pregunta, es obvio,
que va a invertir en la que le reditúa, en la que multiplica su dinero. No hay que ser muy inteligente, sería una persona tonta que invierta, estamos hablando en algo que igual no la puede recuperar, igual va a quebrar, que no tiene esperanzas y nada más lo tiene que mantener porque no puede cerrarlo, no puede despedir a los empleados. Okay. Entonces todos sabemos perfectamente que eso es lo que haríamos. Entonces, si es eso lo que haríamos, tenemos que también hacer conciencia en nuestras vidas. Nosotros también tenemos dos empresas muy importantes, que esas empresas, una se llama el cuerpo y otra se llama el alma. En las dos invertimos, porque invertimos tiempo en nuestro cuerpo e invertimos en nuestra alma. Ok, tenemos un capital. ¿Cuál es nuestro capital más valioso? Si se ponen a pensar, van a ver que todo es relativo. Uno tiene bienes, tiene dinero, tiene su casa, tiene muchas cosas. Pero el capital más valioso que todos tenemos es el tiempo. Nada se le puede equiparar al tiempo. No podemos comparar a nada, porque todo lo demás viene, se puede recuperar. Un terremoto, uno perdió una casa, se puede volver a construir, el dinero, como dicen, va y viene, pero lo único que no se puede recuperar jamás es el tiempo. El tiempo es vida. Dice, la vida, nosotros decimos, mientras tienes vida, tienes todo, pero ¿qué es la vida? Es el tiempo que tenemos, es un tiempo limitado. Ese es nuestro capital más valioso. La pregunta es, ¿cómo lo invertimos? Como dije, tenemos dos empresas. La empresa del cuerpo, tenemos que cuidarla. Ahora sí, es muy valiosa. Dios nos dio esta vida, tenemos que cuidar nuestra salud y tenemos que invertir en ella, darle de comer, cuidar de cualquier enfermedad, dejarla descansar, hacer ejercicio, desarrollar todo. Okay. Pero todos sabemos perfectamente que esta empresa, el cuerpo, tarde o temprano va a quebrar. Sabemos que no perdura eternamente. No importa uno antes, uno después, 80, 50, 80, 100 años, lo que quieran, pero esta empresa va a ir a la quiebra. La invertimos porque la tenemos obligación de mantenerla, pero tarde o temprano se acaba, va a quebrar. Okay. Tenemos otra empresa, nuestra esencia, nuestra alma. Okay. Sé que algunos pueden decir cómo sabemos, no es el tema ahorita, sí se puede demostrar la existencia del alma, es un tema por separado. Pero todos sabemos que tenemos una energía, tenemos algo más que simplemente una máquina que el cuerpo. Que eso no se acaba, eso perdura. Así como una enseñanza, una idea perdura, pues no puede, lo que no es físico no se acaba. También el alma, que es parte de Dios, perdura eternamente. Venimos a cumplir una misión y tenemos un tiempo limitado y un capital limitado que es el tiempo. ¿A qué lo vamos a invertir? A veces uno invierte 99% de su capital en la empresa que va a quebrar, que es el cuerpo, y 1% en la que le reditúa de forma multiplicada para toda la eternidad. Seamos buenos comerciantes e inteligentes. Entendamos qué es lo que nos dice Rabbi Meir. Dice, sí, es cierto que tienes que trabajar. Tenemos obligación de hacerlo. Todavía incluso Rabbi Meir puede ser que vino a aclarar a lo que vimos ayer, que dice todo el que mantiene la Torá en su pobreza y el que incluso el que la mantenga, no creas que todo el tiempo, tienes que también trabajar, no dediques el 100% porque lo correcto es vivir del esfuerzo de uno. Sin embargo, dice, sí, tienes que trabajar, pero sé inteligente. Tienes, como dije, esta empresa la tienes que mantener también, que es el cuerpo, pero disminuye en el tiempo, en lo que inviertes de tu capital para los negocios, para lo que tienes que trabajar para vivir, vas a Torah y la mayoría, ocúpate en la Torah porque esa es la mejor inversión, eso es la inversión que más te va a redituar y que se va a multiplicar lo que inviertes porque es para toda la eternidad. Entonces seamos de verdad inteligentes y buenos comerciantes y seguir este gran consejo que nos da Rabbi Meir. Ok. Sigue diciendo, Vebe Shefal Ruach Bifne Kol Adam. Dice, es una frase
que ya la habíamos estudiado anteriormente. Heve Shefal Ruach, que es de espíritu modesto, que es el que obtener humildad, Bifne Kol Adam, frente a cualquier persona. Si recuerdan, hace unas Mishnayot, dijimos una Rabbi Levitas, Omer, Meod Ebe Shefel Ruach. De este mismo capítulo, la Mishnah 4, dijimos lo que dijo Rabbi Levitas, Meod Ebe Shefel Ruach. Repite la palabra que dice mucho, que dice dos veces, haciendo énfasis que la persona sea humilde, modesto. Entonces la pregunta es, ¿para qué la repite aquí Rabbi Meir? Pirkei Avot, Rabbi Yehuda Anasí, que ya lo mencionamos, el que recopiló las Mishnayot, que fue alumno de Rabbi Meir, ordenó las Mishnayot con diferentes enseñanzas. ¿Para qué la repite? Ok, entonces una de las respuestas es que ahí está hablando en general. El Rabbi Levitas habla un consejo a la persona para tener calidad de vida y tener superación espiritual, tiene que ser en general muy humilde. Aquí Rabbi Meir está haciendo énfasis relacionándolo cuando dice ok, disminuye en los negocios y dedica más tiempo, la mayoría de tu tiempo a la Torah. Dice, pero no te equivoques, aunque lo hagas de esa manera, no te sientas superior por eso. Dice, acuérdate, eso no te hace superior, y por eso advierte, relacionado con el estudio de la Torah, que uno tiene que ser igual muy humilde, Bifne Kol Adam, ante toda persona. Si tú lograste entender lo que acabamos de explicar, que entender que el capital más importante es el tiempo y lo inviertes en lo que te va a redituar, fuiste inteligente, estás haciendo algo muy positivo y otro no lo está haciendo así, no te sientas superior a él. Bifne Kol Adam, ante cualquier persona tienes que sentirte humilde, con modestia, y no ni juzgar, ni sentirte superior, porque no sabes los valores de cada persona. Entonces aquí es otra enseñanza que nos da Rabbi Meir, diferente a la Rabbi Levitas, que ahí habló el concepto general, y aquí Rabbi Meir está haciendo énfasis que incluso el que se ocupa en la Torah tiene que, no se sienta por eso superior a nadie, y al contrario, tiene que tener la humildad ante toda persona, aunque sea el que no estudia Torah para nada, y va a decir, yo la mayoría de mi tiempo me dedico y el otro no hace nada, entonces me voy a sentir superior. Eso de ninguna manera, tienes que ser humilde ante toda persona. Esa es una explicación de la relación. Otra explicación de la relación es, ok, ¿cómo uno logra realmente dedicar la mayoría de su tiempo para las cosas espirituales? Si por otra parte le hace ojitos el mundo, todos los atractivos, si uno quiere acumular más dinero y tener más placeres y sentirse superior, es decir, yo tengo más que el otro, por eso dice, después de decir que uno tiene que ser inteligente y dedicar su capital, que es el tiempo, para algo espiritual que le va a perdurar eternamente, dice, para lograr eso, según esta explicación, tienes que ser humilde y no querer superar al otro, no querer presumir. Entonces te vas a conformar con lo que tienes, con trabajar. Por eso dijo, disminuye, con trabajar un poco con lo que necesitas para vivir, para poder tener un techo, comer, vestirte, que sean tus necesidades reales. Con eso te vas a conformar si eres humilde. Si eres soberbio, presuntuoso y quieres sentirte superior a los demás, obviamente uno va a dedicar entonces todo su tiempo a acumular más dinero y hacer más y va a perder así la vida por ese orgullo. Entonces, después de darnos ese consejo que es tan sabio, que ocupa para, como dije, la empresa que va a perdurar eternamente, nos dice el secreto cómo lograrlo. Si eres modesto, si eres humilde, entonces vas a encontrar tiempo, vas a saber que con un tiempo que trabajes, aunque sea la minoría del tiempo, te va a alcanzar y no vas a estar persiguiendo como en esa competencia para superar a los demás. Ok. Ahora, por otra parte, nos dice, Veinvitalta, Torah es algo similar también a la continuación de lo que dijimos ayer, la Mishnah anterior.
La Mishnah anterior que dice que si una persona no se dedica a la Torah por la pobreza, porque dice tengo muchas ocupaciones, no me puedo dedicar, tampoco lo va a hacer con riqueza, porque siempre va a haber razones para no ocuparse. Continuando con esto, dice algo similar, Torah, si tú te descuidas y anulas el estudio de la Torah porque estás ocupado, si tienes un sinnúmero de ocupaciones frente a ti, siempre vas a encontrar una razón para decir por qué estás ocupado. Es como dijimos ayer, del pobre y el rico siempre va a encontrar, pero aquí no está hablando del pobre y el rico. Simplemente, si tienes pretextos y tienes razones de decir, mañana voy a empezar el famoso mañana, como hacemos todos con las dietas, ¿no? Mañana voy a empezar a hacer ejercicio. Que siempre a veces sí sabemos que el ejercicio es bueno, sabemos que hacer dieta a veces es necesario, y siempre no, pero después de las vacaciones, ahorita no me voy a poner a hacer dieta, tengo mis vacaciones, o ahorita estoy ocupado cuando encuentro un tiempito de hacer ejercicio. La realidad es que nunca encontramos. Hay siempre tantas ocupaciones y siempre tenemos pendiente tal cosa y tenemos tal compromiso. Entonces dice, tienes muchas razones, y si tú encuentras pretextos para descuidarte y para no dedicarte al estudio de Torah, vas a tener siempre pretextos, siempre vas a tener razones, más bien, no las pretextos. Sí, a veces, pero tengo que ir, tengo una cita y tengo esto. Pero dice, pero si a pesar de todo eso, por eso dice, Amalta es, te esfuerzas, que se te ocupas en la Torah, te esfuerzas, a pesar de las ocupaciones, acuérdate que Yeshlo Sehar Arbel Iten Lach. Dice Yeshlo a él, ahí habla de Dios. Él mismo es el amo del universo y tiene mucha recompensa para darte, muy abundante, es sin fin. Entonces, como otra razón más que vale la pena. Vale la pena encontrar el tiempo, vale la pena dejar un poco las ocupaciones y encontrar el tiempo para... Cuando habla de la Torah se refiere en general, lo espiritual, tanto el estudio como las acciones, que sea hacer algo que perdure para toda la eternidad, porque acuérdate que el que te da la recompensa es Dios, y tú esperabas, oye, tengo esta cita, que eso me va a redituar algo, la hago porque eso es importante, porque me deja algo. Dice, acuérdate que Dios te va a dejar más. Y similar a lo que comenzamos diciendo, invierte en la empresa que te va a redituar, que te va a multiplicar las ganancias. Entonces, de verdad, aquí nos dice Rabbi Meir, el gran Rabbi Meir, una enseñanza muy importante, como todas las que estuvimos viendo, para tener muy en cuenta y ser de verdad inteligentes y, como dije, concientizar. Porque sí, me pasa a mí, nos pasa a todos. Se nos va la vida. Y ser uno igual es difícil. Uno ve el momento. Ahorita se me antoja hacer esto, ahorita esto. No concientizamos que se nos está yendo la vida y el capital más valioso se nos está yendo, y al final no estamos invirtiéndolo en lo que realmente debemos invertir, como lo hizo este gran maestro Rabbi Meir, que mencionamos algunos, todos los que mencionamos fueron grandes sabios, los que están mencionados en el Talmud, porque llegaron a un nivel muy alto y contamos historias de ellos impresionantes, pero hay algunos que de verdad destacan, como ya lo dijimos, personajes únicos como Hillel, el gran sabio Hillel, como Rabbi Akiva, y otro de ellos, de los que más destacaron en toda nuestra historia del Talmud, fue justamente Rabbi Meir, que se le dio un título único, Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Meir, dueño de los milagros, que es un título muy particular que se le da a él, a diferencia que no se le dio a otros, aunque muchos hicieron grandes milagros y méritos, pero él recibió como título. Vamos a ver un poquito, un poquito más que poquito, pero ¿quién era este gran sabio Rabbi Meir Baal HaNes? Primero vamos a ver su origen, ¿no? Para ir por orden, ¿no? Vamos a ver de dónde viene.
Él desciende, ni más ni menos, es similar a la historia de Rabbi Akiva, que dijimos que era hijo de conversos, él era nieto, pero ni más ni menos de Nerón, el César Nerón, que fue el que estaba encargado de destruir el segundo templo. Todos habrán oído de la famosa historia de Kamsa y Bar Kamsa, la historia que ahorita se aproxima Tisha B'Av. Estamos en las 3 semanas que recordamos justamente desde el sitio, desde más bien de 17 de Tamuz, que la semana pasada fue el ayuno de 17 de Tamuz, que fue cuando derribaron las murallas, y 3 semanas hasta el 9 de Av fue no diría guerra, porque fue una matanza, y estaban muertos de hambre, una masacre, una matanza que hicieron, y hasta el 9 de Av que culminó toda resistencia, y que fue cuando quemaron el templo, destruyeron el templo. Pero es famosa cómo sucedió el último, como decir, la gota que derramó el vaso, porque ya había mucha tensión, cómo fue la destrucción del templo, la famosa historia de Kamsa y Bar Kamsa. Digo, no quiero ahorita contarlo, no desviarme, pero voy a decir nada más a grandes rasgos para recordarles, porque me imagino que todos lo oyeron. Kamsa y Bar Kamsa fue una persona, uno de los más ricos de Jerusalén, que hizo un evento muy importante, una fiesta, e invitó a los grandes líderes, desde sabios, Jamim, hasta grandes personajes, y había 2 personas, una se llamaba Kamsa y otra era Kamsa. Una era su amigo y otra era su enemigo, que lo odiaba. Entonces él mandó invitar a su amigo, y el enviado se confundió, como se llamaban muy similar, invitó al que él odiaba. De todos modos estuvo cuando llega a la fiesta, el otro pensó que quería hacer las paces con él, llega a la fiesta, se sienta, en la mitad de la fiesta el dueño está visitando a sus huéspedes, y de repente lo ve a su peor enemigo. ¿Qué haces aquí? Le dice, tú me mandaste, tú me invitaste. Yo no te invité a ti. Bueno, la cosa es que lo corre delante de todos, el otro le implora que le va a pagar lo que va a comer, le dice, no me importa que me pagues, le dice, te pago hasta la mitad de la fiesta, y igual no, lo avergonzó, y frente a todos lo ocurrió, y ahí fue un error, que incluso los grandes sabios nadie abrió la boca. Él fue con el César, acusó, dijo, los judíos se rebelaron contra ti, que no era cierto, pero él hizo una trampa, le dijo, ¿cómo puedo saber? Que es una acusación muy grave la que estás haciendo. Le dijo, envía un sacrificio, una ofrenda al Bet Hamikdash, y vas a ver que no te la reciben. Efectivamente envía una ofrenda, él mismo le hizo un defecto, que hay una regla que una ofrenda que tiene un defecto no se puede llevar como ofrenda. La cosa es que, no quiero contar los detalles, se los rechazaron. Bueno, y después de eso, él comprueba que sí se rebelaron contra él y manda al César Nerón, se llamaba Nerón, que es conocido históricamente, el César Nerón, a que vaya con su ejército a destruir el templo. Pero este César Nerón, él sabía que el pueblo de Israel tiene una historia muy diferente a las demás naciones, que siempre Dios los cuidó, les hizo milagros. Sabía que no era como cualquiera que podía ir a luchar y los iba a vencer. Quería saber si de verdad Dios es la voluntad de Dios que se destruya el templo. Dice, no puedo luchar contra Dios, puedo luchar contra un pueblo. ¿Qué hizo? Dijo que Dios me manda una prueba sobrenatural. Agarró desde donde estaba, lanzó una flecha en dirección a Jerusalén, no para atacar, simplemente, y efectivamente la flecha fue en esa dirección. Después se volteó y la lanzó a otro punto cardinal, a otro lado, y la flecha milagrosamente volteaba y regresaba a Jerusalén. La lanzó al lado opuesto, si era el sur, al norte, y la flecha volteaba y volvía a Jerusalén. Y así a todos lados iba a Jerusalén. Se dio cuenta que efectivamente era una señal que Dios quería que se destruya Jerusalén, porque así era, que Dios estaba enojado y quería que se destruyera el templo. ¿Ok? De todos modos no le alcanzó eso. ¿Qué hizo? Se acerca
a un lugar, porque todavía no empezaba la guerra, estaban los romanos que dominaban toda esa área, se acerca a un lugar de estudio, ve un niño que sale, era una práctica muy común, y le dice a ese niño, a ver, dime el pasuk, la frase que estudiaron hoy, o que tienes tu presente ahorita. Ese niño dice un pasuk que está en el profeta Yehezkel, capítulo 25, dice dice Dios, me vengaré de Edom por medio de mi pueblo Israel. ¿Qué significa? Quiere decir que Edom va a destruir el templo y Dios dice, al final me vengaré de ellos. Entonces él dice, yo voy a ser el conducto. Ya vio que había un poder, vio que las flechas dirigían a él, que era algo sobrenatural, que Dios quería eso. Pero cuando oye esa frase, que entendió que no fue casualidad, dijo, Dios me va a mandar a mí a cumplir esa misión de destruir el templo y después se va a vengar de mí. Mejor no, al contrario. ¿Qué hizo? Se escapó a un lugar lejano y se convirtió al judaísmo por convicción. Dijo, al final Dios está con este pueblo y al final el que va a atacarlos, Dios se va a vengar y van a perder. Dice, yo quiero ser de este pueblo. Se fue a un lugar lejano, se convirtió al judaísmo, pero bien, estudió la Torá, se convirtió y al final de él, de sus nietos, nace Rabbi Meir Baal HaNes. Por eso incluso, es una opinión sobre Rabbi Meir, no dice hijo de quién. De otros dice Rabbi, siempre dijimos con el nombre del papá, pero Rabbi Meir lo llama normal Rabbi Meir en el Talmud, porque tal vez su papá tenía un nombre, que era converso o descendiente, pero igual salió esta gran luz, como justamente lo hizo con esa convicción. Así como Rabbi Akiva, también de Rabbi Akiva su ascendencia era de conversos, su papá era converso y igual salió una luminaria. Aquí vemos que la Torah se escoge, es por convicción. Bueno, y este es el gran Rabbi Meir, ese fue su origen. Esta historia de Nerón está en el Talmud, en el Tratado de Gittín, página 56, que ahí está esa historia de la historia de Bar Kamzá y de cómo se destruyó el templo, cómo fue Nerón, y al final fue otro el que destruyó el templo. Okay. Rabbi Meir primero estudió con Rabbi Ishmael, que fue las Mishnayot anteriores que vimos, el hijo de Rabbi Yossi, de Rabbi Yosef, fue el primer maestro de Rabbi Meir Baal HaNes, pero después su gran maestro fue Rabbi Akiva. Si recuerdan, que ya lo habíamos mencionado, que Rabbi Akiva tuvo 24.000 alumnos, murieron los 24.000 y después formó 5 alumnos muy importantes, muchos más, pero 5 alumnos principales que de ellos continuó la Torá, fueron la luz del pueblo de Israel y la continuación, fueron las luminarias. El más importante y el primero de esos 5 alumnos fue Rabbi Meir. Y entre ellos también estaba Rabbi Shimon Bar Yochai, que ya hablamos de él. Pero de los 5 alumnos, el más importante. Y él fue el verdadero autor de la Mishnah. Rabbi Meir, en todo el Talmud, ustedes saben que el Talmud está dividido en 2 partes, Mishnah y Gemara. La Mishnah fue la primera parte, que estos grandes jamín que eran Tanaim, estaban en otro nivel, escribieron un síntesis. Después de unas generaciones, la gente ya no podía deducir de ese síntesis los detalles y se escribió una explicación de la Mishnah, que fue la Gemara, que eso forma todo el Talmud, que es muy extenso. Pero la síntesis, lo más importante, es la Mishnah, que hay Shisha Sidre Mishnah, 6 series de Mishnah, y en la Mishnah pueden ver en cualquier parte del Talmud. Muchas veces empieza, como empieza la primera Mishnah de Berajot, Me matai korin et shema be'arvit. Así empieza preguntando la Mishnah. ¿Desde cuándo se dice Shema en la noche? Perdón, Beshachrit en la mañana. ¿Quién dice esa Mishnah? No dice el nombre de qué rabino lo dice. Así está escrito, Setam Mishnah Rabbi Meir.
Cuando no dice el nombre, la mayoría de las Mishnayot se refiere a Rabbi Meir, es este Rabbi Meir, que él es el autor. Cuando dice el nombre, a veces dice Rabbi Akiva, menciona Rabbi Ishmael, Rabbi Yosef, entonces ya son otros. Pero todos los que no dicen, todas las Mishnayot que no dicen el nombre, fue el autor Rabbi Meir. ¿Se imaginan que fue como que el principal, transmisor de la Mishnah, el que las enseñó, y es nuestra fuente de todas las leyes que tenemos en la Torá? Podemos decir principalmente es Rabbi Meir, y obviamente su alumno Rabbi Yehuda Nasi, que fue el que las ordenó todas las Mishnayot, y él recopiló de todos, pero el que más transmitió las Mishnayot fue justamente Rabbi Meir. Y también su maestro Rabbi Akiva, que fueron muchísimas, pero el único que normalmente cuando se menciona una Mishnah sin nombre es él. Pero él dice que él no solamente en el conocimiento de la halajá, de la ley de la Torah, profundizaba mucho, también era un famoso darshan, daba discursos. Dice que él dividía en 3 partes para así atraer a la gente. En 3 partes sus enseñanzas. 1/3 en la halajá, en la ley. Otro 1/3 en la Agadá, que dice los relatos, las explicaciones de los pesukim, cosas que atraen un poquito más, a veces lo bonito, la explicación profunda, que son derashot. Y otro 1/3 en mashalim, en ejemplos, en moralejas. Justamente eso nos enseña también cómo transmitir. Hay que dividir, no se puede nada más. La halajá es muy importante, hay que conocer la ley si uno no sabe cómo actuar, pero no, es más tedioso, no es interesante, uno tiene que combinarlo. Solamente moralejas y cuentos tampoco, porque uno tiene que aprender cómo tiene que comportarse. Entonces lo decía tan sabiamente que él siempre dividía en esas 3 partes: halajá, la ley; la derashá, las explicaciones, las enseñanzas; y mashalim, que son metáforas, cuentos, ejemplos, que de esa manera le queda a la persona mucho más. Cuando se dice, uno lo asocia con algo de la vida real, con un ejemplo tangible, la enseñanza queda mucho más. Y eso también nos enseñó Rabbi Meir. Y justamente hay una famosa historia, es una famosa historia que nos enseña también su humildad, la humildad de Rabbi Meir, y también cómo procuraba él, la importancia que le daba a la armonía de la pareja. Posiblemente muchos de ustedes lo habrán oído, pero antes de esa famosa historia voy a hacer otra pequeña historia, que es como introducción. Quisiera otra historia, es que cuando una vez estaba de viaje, iba en el camino, y pasa por un lugar que era un viernes en la tarde, que está escrito que hay veces los viernes en la tarde, dice que el instinto malo, el Satán, provoca a la persona porque hay que correr para Shabbat, y provoca a veces fricción entre el hombre y la mujer, entre la pareja. Entonces dice que oyó una pareja que estaban peleando muy feo. Cuando ve eso, él tenía que ir a su destino, les toca la puerta y les dice que él quiere hospedarse en casa de ellos. Cuando ven al gran maestro Rabbi Meir que se quiere hospedar en casa de ellos, se sorprenden, sí, pasen. Y realmente su intención, efectivamente se hospeda, su intención era para que no se peleen, para buscar la paz. Pero no le fue suficiente. Así lo hizo la siguiente semana y la tercera semana, hasta que de verdad logró establecer la paz y la armonía en esa pareja. Esa es una de las historias.